Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más damos gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos el privilegio de reunirnos una vez más en este domingo. Damos gracias a nuestro Padre porque es Él quien acondiciona y prepara todas las cosas para que este día domingo nos podamos reunir. Saludos a todos y cada uno de los que ya han comenzado a conectarse. Gracias por los que se conectarán a lo largo y ancho de este tema, de este mensaje de hoy. Y gracias también a todos aquellos que post grabación estarán pendientes de ver y oír este mensaje de hoy, como siempre les digo, por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube, en nuestro canal de YouTube, y por Telegram subimos el audio, de manera que no haya ninguna persona que se quede sin poder oír lo que nosotros domingo a domingo transmitimos por este canal de Instagram. Así que muy agradecido a todos ustedes por darme la oportunidad de entrar en sus hogares a través de este tema. Así que un abrazo para todos. Que la gracia y el favor de nuestro Padre continúe fluyendo en la vida de todos ustedes. ¿Ok? Dicho esto, quiero traer a colación lo que hablábamos el domingo pasado, aprovechando el tiempo. El domingo pasado comenzamos un tema que lo llamamos el poder de una revelación. El poder de una revelación. Dijimos cantidad de puntos que hoy los voy a traer a colación. Repito, el día domingo tuvimos un poco de dificultad con la transmisión y hoy voy a traer a colación algunas de estas cosas con la finalidad de recordar, con la finalidad de traer a memoria, como siempre digo, aquellas cosas que hemos oído y que inconscientemente están en nosotros, pero que necesitan salir a flote, salir a nuestra mente consciente. Fíjese bien, el tema lo basamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, donde Jesús les preguntó a sus discípulos, le hizo dos preguntas bien interesantes. Les preguntó a sus discípulos qué decía la gente que es el Hijo del Hombre, o qué decían los hombres que es el Hijo del Hombre. Fue la primera pregunta. Cuando sus discípulos contestaron que algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas, él dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes quién soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, allí nosotros concluimos lo siguiente: que Jesús buscaba de alguna manera que sus discípulos marcaran una posición con respecto al conocimiento que tenían de Él, en primer lugar. Eso lo dijimos el domingo pasado. Estoy, repito, trayendo una recopilación de lo que se dijo el domingo. Que ellos marcaran una posición, quién era Él, que es precisamente lo que yo creo firmemente que Él busca en este tiempo. Él busca en este tiempo que nosotros, sus discípulos, marquemos una posición que por supuesto marque una diferencia, como lo vamos a ver más adelante, una diferencia sustancial y no efímera. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2000 años, y Jesús hizo esa pregunta, hace 2000 años Jesús hizo esa pregunta, pero hoy cobra vida, cobra vigencia esa pregunta, porque Él nos las hace a nosotros también. Nos dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Lo que la gente diga es porque tal vez no me conoce o interpreta mal lo que yo digo, etc. Pero ustedes que me conocen, que han estado conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora bien, hoy nosotros debemos, en primer lugar, saber lo que la gente dice de Jesús, saberlo. No
discutirlo, si hay que debatirlo, se debate, pero no discutirlo, no entrar en problemas, en polémica, porque eso no es lo que es Jesús, etcétera, no, o lo que es el Señor, no, sino debemos saber lo que las religiones dicen, las denominaciones, las posiciones teológicas, las distintas corrientes teológicas, lo que dice la ciencia, lo que dicen los métodos de interpretación acerca de Él. Eso nosotros de alguna manera debemos saberlo, ¿ok? Pero todo esto, como lo dije antes, es válido y debemos saberlo. Sin embargo, la diferencia que se va a marcar es la revelación que venga no de sangre ni de carne, sino que venga directamente del Padre. Esto es lo que va a marcar la diferencia, lo que va a marcar realmente la diferencia de lo que nosotros hoy somos o de lo que nosotros sabemos acerca de Él. En tercer lugar, es una revelación que viene de la eternidad al tiempo para que quien la reciba marque, como dije antes, una posición. Y repito, como número 4, esa posición, esa que marquemos, que nos dé la revelación de parte del Padre, debe ser sustancial, no algo efímero, sino algo sustancial. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros debemos hacer en este tiempo es hablar de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él en nuestras vidas? No qué es Él en nuestras vidas, sino quién es. ¿Quién es? ¿Qué representa Él en nosotros y cómo lo representamos nosotros a Él? En sexto lugar dije que bienvenidos sean todas esas interpretaciones, bienvenidos sean todas y cada una de las corrientes teológicas, bienvenidas las denominaciones, porque no todos tenemos por qué pensar igual, bienvenidos todos. Sin embargo, todas y cada una de las corrientes teológicas de las denominaciones deben y tienen que sujetarse y someterse a la revelación divina. ¿Por qué? Lo explicamos el domingo pasado. ¿Por qué tienen que sujetarse y someterse a esa revelación divina? Porque esa revelación divina nos trae las directrices de la eternidad al tiempo. Repito, nos trae las directrices de la eternidad al tiempo. ¿Ok? Por eso necesitamos o requerimos o es imperiosamente necesaria la revelación. Ahora bien, hoy nosotros, los discípulos de este tiempo, tenemos, como dije antes, que marcar el camino distinto, y que ese camino yo lo llamo el camino de la revelación, el camino de la revelación. Por eso le di el nombre del mensaje el domingo pasado, el poder de una revelación. También decíamos, entre otras cosas, el domingo, que la revelación desde la concepción José Silva es mostrar aquello que se mantuvo oculto y que ahora se puede ver claramente, que tiene como objetivo, como finalidad, como fin, como propósito, traer luz y verdad de un hecho que trascienda en el tiempo. Y después le explico por qué digo que trasciende en el tiempo. Ahora fíjense, decíamos también que la revelación viene de la eternidad al tiempo para que cada persona que la reciba marque una posición, y que esa posición marcada hoy por la revelación nos traiga una posesión el día de mañana. Esa es la finalidad, ese es el porqué, esa es la razón, ese es el deber ser. ¿Ok? Bien. Ahora, también dijimos, y sellamos esto con el repaso de hoy, que ¿por qué viene la revelación? ¿Por qué es necesaria que venga la revelación? Decíamos que la revelación viene
para vivir adelantado. Ese tema, ese punto fue ampliamente explicado el domingo pasado. Les recomiendo entonces revisar, si así lo quiere, si usted es una persona que le gusta estudiar, que le gusta, porque cada vez que usted revisa un texto, recibe una palabra, recibe una revelación, la suma de esa revelación van formando el carácter visionario, el carácter en la vida de una persona. ¿Ok? Bien, hoy vamos a continuar. Me tomé unos minutos para hacer este repaso porque lo creí justo y necesario. Muy bien, fíjense, hoy vamos a continuar con el poder de la revelación, que lo podríamos llamar poder de la revelación parte 2. Esto no termina. Yo quiero que sepa esto, porque el uno se llame, porque el poder de la revelación 1, poder de la revelación 2, aquí vamos a dejar muchas aristas que son necesarias o necesarios que usted, como buen estudiante de las Escrituras, las revise con el tiempo. Y tal vez en un futuro, que el Padre nos dirija, nos dé la guianza y nos dé los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los recursos económicos que se vayan manifestando, dictar un seminario con relación a todas estas cosas que la hemos visto puntualmente, pero que se hace necesario profundizar para todos aquellos que de alguna manera nos interesa aprender las cosas que el Padre para este tiempo nos está mostrando. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando del poder de una revelación. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo no se detiene. Fíjense, me hice la siguiente pregunta: ¿por qué es necesaria una revelación? ¿Por qué, disculpen, por qué es necesaria una revelación? Con permiso. ¿Por qué es necesaria una revelación? Es necesaria una revelación porque la Biblia contiene muchos misterios, escucha la palabra, muchos misterios que aún no han sido revelados. La teología ha hecho grandes esfuerzos con los métodos de interpretación para buscar la interpretación, pero como dije antes, eso es lo que los hombres dicen acerca del Hijo del Hombre, pero no es lo que Dios dice. O si eso se acerca, es verosímil, pero no es una verdad. Entonces, Dios requiere de enviar desde la eternidad la revelación a. Entonces, la Biblia habla del misterio del reino, por ejemplo. Inclusive habla de que Israel es un misterio. Habla del misterio del reino, habla del misterio de la resurrección. Alguien me dirá, no, pero teológicamente, amigo, es un misterio. Al ser un misterio tiene que ser revelado, no interpretado, que son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, está el misterio. El libro de Efesios tiene, por lo menos, habla de 5 misterios. El misterio de Cristo, el misterio escondido, el misterio de su voluntad, el misterio del Evangelio inclusive. Pablo en la carta de los Tesalonicenses habla del misterio de la iniquidad. Pablo en la carta a Timoteo habla del misterio de la piedad. El libro de Apocalipsis habla del misterio de las 7 estrellas, el misterio de la mujer. En fin, hay una cantidad de misterios que como su nombre lo indica, son misterios. Entonces podemos darle una interpretación, pero yo como teólogo puedo darle una interpretación, usted como teólogo puede darle otra, y así las corrientes, de acuerdo a las corrientes teológicas que existen, cada uno le da una interpretación distinta. ¿Ok? Siempre hay diferencia, pero recuerden siempre lo que pasó con ese escenario en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces surgió la teología de Juan el Bautista, surgió la teología de Jeremías, la teología de Elías, la teología de algunos de los profetas.
viste, distintas corrientes teológicas que son aceptables, que son válidas. Sí, son válidas. No estoy diciendo que no son válidas. Lo que estoy diciendo es que la revelación vino a causa de lo que la gente estaba diciendo, que no era concretamente lo que Dios quería que la gente supiera. ¿Lo ves? Distinto. Podríamos seguir hablando de esto, pero el tiempo avanza. Hoy vamos a continuar, como dije antes. Entonces, vamos a seguir hablando de por qué viene la revelación. Entonces decíamos que la revelación viene, en primer lugar, para vivir adelantado. Ya fue explicado. En segundo lugar, hoy vamos continuando, la revelación viene para definir nuestras vidas. La revelación viene para definir, para darnos una definición a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, porque si la revelación viene para que nosotros fijemos una posición y que ésta a su vez traiga una posesión para el día de mañana, entonces el poder de la revelación define nuestras vidas. ¿Qué es definir? Definir es clasificar, definir es describir esto, dar una descripción acerca de. Definir es caracterizar. Eso es definir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conceptuamos, hablamos en términos generales, ¿ok? Es una concepción, es un concepto hacia algo, hacia un objeto, hacia una persona, hacia un bien mueble, un bien inmueble, en fin, damos un concepto, pero luego hay que describirlo. Eso es definición. Entonces la revelación viene no para conceptuarte, no para tener un concepto efímero, sino un concepto definido y sustancial de las cosas. Te pongo el ejemplo. Podemos hablar de un apartamento, por traer algo aquí a colación. Cuando hablamos el apartamento tal, en X o en Y lugar. Ahora, cuando nosotros comenzamos a dar la descripción del apartamento, 3 habitaciones, 2 baños, un baño de servicio, cocina, empotradas, aire acondicionado, entonces nosotros estamos definiendo. Esa definición, señores, esa definición, mis amados, esa definición es lo que estamos diciendo hoy. La revelación viene para definir, es decir, para colocar las cosas, todas y cada una, en su lugar, para colocarnos en el lugar que nos corresponde, para que nosotros coloquemos las cosas. Esto incluye todo, mira, considerando las prioridades, considerando las cosas urgentes, considerando las cosas importantes, considerando la administración de las cosas que se nos son dadas. Para eso viene la revelación. No podemos decir que somos hombres o mujeres de revelación cuando nuestras vidas están desorganizadas, desordenadas, y no hay una definición clara de qué somos o de quiénes somos. En una oportunidad una persona le preguntó en un estudio, le preguntó a alguien, por favor, ¿quién eres tú? Y la persona comenzó a contestar, bueno, yo soy fulana de tal, dio su nombre, y soy padre de 3 hijos, soy muy voluntarioso, soy trabajador, soy X, y comenzó a hablar de lo que él era. La persona lo escuchó y luego lo dijo, fíjate, me hablaste de lo que eres, no me hablaste de quién eres. Y yo la pregunta que te hice fue, ¿quién eres? Viste, ahí esto desordena los que somos, porque sabemos qué somos, pero no sabemos quiénes somos. Entonces la revelación, mis amados hermanos, viene para definir, en segundo lugar, primero para que vivamos adelantados, y segundo para definir nuestras vidas, definir quiénes somos, definir, y todo esto va
va de la mano con lo que dije antes, con tomar las prioridades, lo urgente, lo importante, y colocarlos en una balanza para poder avanzar. Para eso viene la revelación. Fíjate, otro punto bien importante es que la revelación viene como punto número 3 para romper las ataduras del pasado. Para romper las ataduras del pasado, para romper con las tradiciones, con las costumbres, con los rudimentos, con las religiosidades. Porque cuando tú recibes una revelación acerca de que una tradición no tiene fundamentos, puede tener una base bíblica, pero no tiene el fundamento de revelación, entonces ¿para qué continuar haciéndolo? ¿Por qué seguir practicando algo si ese algo que voy a practicar no genera ningún fruto, no me trae ningún resultado, sino que me convierte en una persona rutinaria? Entonces la revelación viene para decirme, no es así, es así. Fíjate, es distinto ser un hombre o una mujer de principios a ser un hombre o una mujer que sabe acerca de los principios. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer de principios los va a practicar dentro y fuera de su casa, lo va a practicar externa o internamente, y lo va a practicar indistintamente de la época, del tiempo, de las circunstancias políticas, sociales, económicas, indistintamente de cuál sea la circunstancia. El hombre o la mujer de principio va a poner en práctica el principio. No es que aquella persona que sabe acerca de un principio lo deja pasar, se hace el museo. No. Entonces, la revelación viene con ese fin, con romper las tradiciones. A veces somos sumamente tradicionalistas, costumbristas, religiosos, y recibimos revelación, pero no la atendemos. Para eso viene la revelación, señores. Bien. Por otra parte, como número 4, la revelación viene para aclarar en nosotros el propósito. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo bendición a propósito. Las personas piensan que el propósito de Dios es bendecirlo. No, ya tú estás bendecido. Dice la Escritura que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Entonces, es distinto tener propósito que ser bendecido. ¿Por qué? El pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió del cautiverio de Egipto, salió bendecido económicamente. Dice la Escritura que no hubo en sus tribus enfermos, en salud, en economía, salieron con grandes riquezas. Pero el pueblo de Dios en ese entonces no entendió el propósito. ¿Ves? Tenía bendición, pero no tenían propósito. Entonces la revelación, a pesar de que hubo un hombre que durante 40 años trató de enseñarles lo que ellos no querían aprender. Cuando yo escribí eso, puse entre paréntesis, se parece tanto a mí. Porque yo he sentido en mi vida como pastor que yo he tratado de enseñar cosas que la feligresía no quiere aprender. ¿Para qué te molestas en enseñarme algo que yo no quiero aprender? Pero mi propósito es enseñar. Entonces cada persona que oye debe saber si su propósito es aprender. Así es de práctico. Entonces, hubo un hombre que trató de enseñarles al pueblo el propósito para el cual estuvieron cautivos durante 400 años, el propósito por el cual ellos fueron liberados, el propósito por el cual ellos tendrían que llegar a la tierra prometida. Les enseñó durante
durante todos estos años cosas que ellos no querían aprender. ¿Para qué te molestas en enseñarme cosas que yo no quiero aprender? ¿Ves? Entonces, la revelación viene para mostrarnos, para enseñarnos, para aclarar el propósito de Dios a nuestras vidas. Vivir sin propósito. Entonces, ¿para qué es la bendición económica, pastor? El debe ser, fíjate la palabra que estoy diciendo, debe ser, el deber ser, es que la bendición venga con el fin de ayudarte, de empujarte, de darte el apoyo para que cumplas el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se aclara no con la bendición, sino con la revelación. Te lo voy a repetir otra vez. No se aclara con la bendición, sino con la revelación. Si tú eres bendecido económicamente, pero no conoces el propósito de Dios para tu vida, entonces esa bendición económica se va a diversificar y no va a tener un propósito definido. Por eso cobra vida entonces lo que te he venido diciendo hoy. Primero, viene para vivir adelantado. Segundo, viene con el fin de definir tu vida. Tercero, con el fin de romper las ataduras del pasado. Y cuarto, viene para aclarar el propósito de Dios en tu vida. Pastor, pero ¿cómo aclaro eso? Bueno, sencillo. Te pongo los ejemplos que venimos hablando. ¿Qué pasó con Simón, el que luego se le llamó Pedro? La revelación vino, él expresó la revelación. Una vez expresada la revelación, vinieron las palabras de Jesús el Señor con el fin de definirlo. Y le dijo, vino en primer lugar y cambió su nombre diciendo: bienaventurado eres, Pedro. Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo primero que le dijo era que era bienaventurado, y todos sabemos lo que significa la vivir bienaventurado. No es 3 veces felices o 3 veces bendecido. No, es vivir por encima de las circunstancias adversas y no sumergido en ellas como vive la gente común. Para eso es que son las bienaventuranzas, para eso es entender lo que es una bienaventuranza. Entonces, esto, después le dijo, y tú eres presente, Pedro, tú eres un Petros sacado de una Petras, tú eres, le dio definición, ¿lo ves? Le dio definición. Y a ti se te darán, le marcó un futuro. ¿Viste? Marcó su presente para que rompiera con las ataduras del pasado, le dio definición y le marcó el futuro. Todas esas cosas están allí. No me da tiempo de explicarlas, pero te las dejo allí para que tú las analices, para que tú las pienses, para que tú recibas en ello revelación. Fíjate. Luego, otro ejemplo, eso también pasó con Abraham, que primero fue Abraham. Dios le cambió el nombre por una revelación. ¿Cuál revelación? Que iba a ser padre. Extraordinaria revelación. ¿Lo ves? Pasó con Pablo. Él era Saulo de Tarso. Se le cambió el nombre cuando recibió la revelación de quién era el Cristo. Vea, a Pedro se le reveló que Jesús era el Cristo, pero a Pablo se le reveló el Cristo en persona. Entonces, pasó con ellos, pasó con Jacob. Jacob recibió la revelación y le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y así sucesivamente podemos ver muchísimos ejemplos, pero la revelación viene con ese fin, con el fin de aclarar nuestro propósito. 4 puntos interesantes: vivir adelantado, definir tu vida, romper con las ataduras del pasado y
aclarar el propósito de Dios en tu vida, aclararlo, porque tú debes conocerlo. Bien, dicho esto, vamos a entrar ahora en la segunda parte de este tema. En esta segunda parte vamos a llamarlo frutos, entre paréntesis, usted puede ponerle resultados, consecuencias del poder de una revelación. Yo le puse frutos del poder de una revelación. Los frutos, voy a hablarles ahora lo que son los frutos o el resultado o las consecuencias de una revelación. Fíjate, en primer lugar, la revelación viene con esta finalidad, como ya lo expliqué, 4 puntos. Pero al mismo tiempo, esa revelación trae frutos porque es una semilla sembrada en un árbol, sembrado en una tierra, para producir frutos, resultados, consecuencias. ¿Ok? Fíjate lo primero. 1. Un cambio, un vuelco de 180 grados. Eso lo vas a ver en Mateo, los siguientes versículos, Mateo 18 al 20. Fíjate, es un vuelco de 180 grados en tu vida. Ese es el resultado. Que por consiguiente trae cambios de estructuras mentales. Porque si yo estoy practicando una tradición que a veces no sé ni de dónde nace, ni quién la creó por primera vez, y lo llamamos cultura, bueno, sí, en parte es una cultura. Entonces, cuando yo recibo la revelación, ¿qué es una revelación? Algo que estuvo oculto, que ahora lo veo claramente, que viene con el fin de traer luz y verdad, luz y verdad, luz y verdad. ¿Te das cuenta? Luz y verdad. Porque a veces estamos practicando una tradición que es mentira. Luz y verdad sobre un hecho que trasciende en el tiempo. Fíjate algo bien importante que se me estaba casi pasando por alto, pero que es bueno aclararlo. Fíjate, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, lo que se conoce como Deuteronomio 29, establece lo siguiente: las cosas secretas, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Lo ves? La revelación viene para marcar un hecho que trascienda en el tiempo. Por eso, fíjate la revelación, como dice, las cosas secretas, las secretas, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. ¿Con qué fin? Con el fin de que cumplamos la palabra. Es la misma escritura trayéndonos revelación. ¿Ves? ¿Para qué? Para no estar atado a cosas del pasado. ¿Para qué? Para definir nuestras vidas. ¿Para qué? Para vivir adelantado. ¿Para qué? Para aclarar nuestro propósito. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos resultados? Primero, un cambio, un vuelco de 180 grados en nuestras vidas. Y por consiguiente, eso trae cambio de estructuras mentales. Y al tener un cambio de estructura mental, cambia nuestra personalidad, ¿ok? Y cambia nuestro carácter. Comenzamos a formar un carácter distinto al que traíamos antes. Antes vivíamos bajo una costumbre, un rudimento. Ahora vino la revelación cambió el rudimento, cambió la costumbre. Ahora damos un vuelco de 180 grados, forjamos un carácter, forjamos una personalidad y comenzamos a caminar en otra dimensión hacia un futuro mejor. Fíjate cómo fue Jesús de enfático, de radical. Le dijo a Simón Pedro, le dijo: tú eres.
Lo sacó de su costumbre. Simón, 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 Simón. Lo sacó de allí y le dijo: tú eres Pedro, tú eres. ¿Ves? Es algo radical. Como número 2, otro resultado u otro fruto, voy a adelantar por el tiempo. Solo sobre el fundamento de una revelación se puede edificar la iglesia. Vamos a construir una iglesia en tal parte. Vamos a construir una iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, pusimos 5 columnas de profundidad de más de 5 metros. Pero ¿qué te dice la revelación? Ok, eso es lo que dice la tradición, eso es lo que dice la costumbre, que el lugar de reunión es la iglesia, pero eso no es lo que dice la Escritura. Se cerró la iglesia tal, la iglesia se cerró, dejó de asistir los domingos al Hotel Alex, ya la iglesia no existe. Claro que esa concepción tradicional, costumbrista, basada en religiosidad, eso ya no existe, por supuesto. Pero la iglesia del Señor, es decir, los que son llamados de afuera para formar el séquito más cerca de Dios, aquellos que conocen quién es Dios. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Ves? Porque a veces hemos estado por años congregándonos y no sabemos definir, no hemos definido nuestras vidas y no sabemos quién es Él. Sabemos que es Él, lo que nos dice el pastor, pero ¿quién es Él? ¿Cuál es tu experiencia? Porque la iglesia no son 4 tablas, no son 4 paredes, la iglesia es un cuerpo. Ese cuerpo que conoce quién es su Dios, quién es su Maestro, quién es su Señor, que trasciende en el tiempo, que no se cierra, que no se borra, que no tiene un nombre denominacional, que no tiene un nombre teológico, sino que sabe quién es su Señor. Wow. Entonces, solo sobre el fundamento de una revelación se puede edificar la iglesia del Señor. Dijo: y sobre esta roca, es decir, refiriéndose a la revelación, edificaré mi iglesia. No la iglesia del pastor José Silva, no la iglesia del pastor Takamajaca, no, es la iglesia del Señor. Es Él quien la edifica. Y para edificarla, Él necesita traer de la eternidad al tiempo revelación en la vida de sus discípulos, para que sus discípulos entiendan qué es la iglesia realmente, o mejor dicho, lo he hecho de otra forma, ¿quién es la iglesia? Porque cuando decimos ¿qué es la iglesia? Hablamos de una organización. Cuando decimos ¿quién es la iglesia? Hablamos de un organismo. Por favor, entendamos esto. No es una organización, sino un organismo. Por ende, que el organismo tiene una organización, tiene una estructura. El organismo. Pero no es la organización, no, es el organismo. Estamos hablando de un cuerpo. Que no es el apóstol quien los coloca. Bueno, voy a colocar aquí en el cuerpo de Cristo a fulano de tal, porque a veces lo hacemos con tendencias X. Quien coloca en el organismo los miembros es el que los creó, el que los conoce, el que sabe quiénes son y que ellos saben quién es Él.
Bendito sea su nombre. En tercer lugar, rapidito, otro resultado es la garantía ¿de qué, pastor? La garantía de mejorar nuestra calidad de vida, la garantía de mejorar a lo que se refiere en el área de nuestra salud y bienestar socioeconómico, entre otras cosas. Es la garantía de su cobertura divina. ¿Por qué dice todo eso, pastor? Bueno, me baso en lo que Jesús dijo. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, contra los que están siendo formados a través de revelación. Los que construimos la iglesia, construimos el organismo de la iglesia a través de revelación o por medio de la revelación. Bien, esa garantía, hermano, fíjate lo que voy a decir. Esta garantía nos hace vencer cualquier adversidad, inclusive la muerte. ¿Qué está aprendiendo usted a decir, pastor? Que no nos vamos a morir. Bueno, yo creo firmemente que habrá una generación que no va a haber muerte. Pues eso lo dice la Escritura. Yo lo creo firmemente. No sabemos quiénes formamos parte de esa generación, eso no lo podemos saber todavía, pero vencer inclusive la muerte. ¿Por qué? Porque se aclarará el misterio de la resurrección. ¿A través de qué? De la revelación. A través de la revelación. Entonces, ¿pero qué otra cosa podemos vencer ahora aquí? Bueno, esos negocios, por decir algo, esas relaciones que se mueren, Dios te garantiza que tú puedes resucitarla. Tú puedes resucitar la calidad de tu negocio, la calidad de tus relaciones de pareja, la calidad de tus relaciones familiares. Tú puedes resucitarlas. Entonces Dios te garantiza que las puertas de la muerte, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra todo aquello que tú hayas edificado sobre la base de una revelación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de una revelación. Interesante, wow, necesitamos mucho, pero mucho más tiempo para darle ligereza y fortaleza a lo que estamos diciendo. Fíjate, luego habla que otro de los resultados es que se le entregan las llaves del reino, a aquel que recibe la revelación. Se le entregan las llaves del reino a aquel que recibe la revelación. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Nosotros sabemos que las llaves del reino son esos principios internos en cada uno de nosotros que han sido colocados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el principio de la visualización, del pensamiento, el principio de la ley de contacto, la ley de atracción. Esas son leyes del reino que fueron colocadas dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Dios, y a ti se te darán las llaves del reino, le estaba diciendo, a ti, en otras palabras, tú vas a descubrir que dentro de ti he puesto unas llaves. ¿Ves? Por eso digo que todos estos puntos que estoy dando hoy de manera, valga la redundancia, puntuales, no los estoy aclarando ni especificando ni los estoy explicando. Cada uno de ellos tiene su propia explicación. No lo estoy haciendo por falta de tiempo, pero llegará el momento en que lo haremos, lo estudiaremos, ¿ok? Llegará el momento con base mucho más profunda, ¿ok? Ahora fíjate, luego también les dice, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Ese es otro resultado, porque la palabra en el griego para atar, no se las voy a decir, pero su significado es prohibir. Prohibir.
Y todo lo que tú prohíbas en la tierra, todo lo que prohíbas en la tierra, se prohibirá en el cielo. Fíjate el poder de una revelación. Entonces la gente anda atando y desatando demonios. ¿Viste? ¿Por qué lo hacen? Porque no han recibido la revelación, porque no tienen el poder de una revelación. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y la palabra desatar en el griego, su significado es permitir. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: todo lo que tú prohíbas, yo lo prohíbo. Todo lo que tú permitas, yo lo permito. ¿Ves? Entonces a veces suceden cosas y nosotros decimos: Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y le echamos la culpa a Dios. Y a veces no nos estamos dando cuenta, por no tener el poder de la revelación, que quienes lo estamos permitiendo somos nosotros. El poder de una revelación. Por supuesto, esto es un abreboca. Esto es como, ¿qué te digo yo? Un pasapalo. Un pasapalo de lo que Dios quiere mostrarnos un poco más adelante. Fíjate, no les dije que Dios, que Jesús hizo, se lo voy a decir a continuación, un consenso, pero ya lo vamos a ver. Entonces, en este último punto, como número 7, la revelación son para internalizarlas. Escúchame, la revelación son para internalizarlas, para hacerlas nuestras en primer lugar, y luego en su momento oportuno compartirlas. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, lo digo porque, fíjate, lo voy a decir, te voy a decir por qué. Lo digo porque Jesús le dijo a sus discípulos en aquella oportunidad, le digo: a nadie le digas que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, el Mesías. A nadie le digas. Ya va, pero ¿por qué no le voy a decir si recibí la revelación que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías? ¿Cómo yo no lo voy a decir si todo el mundo está esperando que yo lo diga? La unción que pudre yugos y levanta carga, la gente tiene que saberlo. Jesús le dijo: no lo digas, a nadie le digas. Va a llegar el momento en que lo digas. Entonces, la revelación, mis amados, es para internalizarla, para hacerla tuya. Cuando ya tú eres uno con ella, ese es el momento. ¿Lo ves? Entonces, todos estos 7 puntos que te he dado como resultado, como frutos, como consecuencia del poder de una revelación, como consecuencia de ello, es, como dije antes, un abreboca. Son cosas puntuales que estoy colocando, pero cada una de ellas tiene podemos hacer un libro, pero tendríamos que sentarnos en una especie de conversatorio para que se hagan preguntas, tú me hagas preguntas, yo te haga preguntas. Eso lo podemos hacer con el tiempo, por Zoom, por Google Meet, por cualquiera de esas ventanas que la tecnología hoy nos permite. Es interesante, muy interesante este tema, de verdad muy interesante, el poder de una revelación. Ahora bien, voy a concluir por el tiempo, mis amados, pero te voy a dejar en tus manos, fíjate, voy a dejar en tus manos herramientas, ¿ok? Cuando alguien nos pone en la mano un martillo y un clavo, ¿para qué será? Ay, yo no sé qué voy a hacer con eso. Es para que busques un sitio donde clavar el clavo, valga la redundancia. Cuando Dios pone en tus manos, no sé, una llave de cruz para los que manejan, los que tienen vehículos, ¿es con qué finalidad? Para que cuando se presente el problema, tú uses la llave para montar o desmontar y montar el caucho. Es decir, Dios siempre coloca herramientas en nuestras manos que a veces nosotros
no sabemos qué hacer con ellas y las guardamos. ¿Tú sabes cuántas herramientas Dios ha puesto en tus manos que están engavetadas? Mira, hazlo simbólicamente. Cuando termine el tema, hazlo de loco, pues, de loco. Así vienen las revelaciones, de loco. Entonces, ve a tu closet, o a tu gavetero, o a tu chifonier, o a tu mesita de noche, peinadora, y simbólicamente abre, para que tú veas que tienes allí medias, ropa interior, pañuelos y una cantidad de cosas que jamás las has usado, y otras que usaste y las dejaste. Entonces eso es la simbología muchas veces de las cosas que Dios nos entrega en nuestras manos como herramientas para ponerlas en uso en un momento determinado, y las tenemos engavetadas y a veces olvidadas, o en su mayoría de las veces olvidadas. Ok, concluimos. Jesús, en esta porción que leímos, Mateo 16, versículo 13 y siguiente hasta el 20, hizo lo que yo llamo un consenso general, donde de alguna manera evaluó, escucha la palabra, de alguna manera Él evaluó a sus discípulos en cuanto al conocimiento que tenían de Él. No te lo pierdas, porque esos discípulos ya no están, pero estás tú y estoy yo. Entonces de repente hoy Dios nos está evaluando a través de este tema, nos está evaluando para ver qué tanto sabemos de Él, no qué tanto sabemos qué tanto sabemos de quién es Él, y no qué tanto sabemos acerca de Él. ¿Ves? Porque tú puedes seguir a un personaje, a cualquier personaje, no, que se te ocurra cualquier personaje. Por ejemplo, nombra a alguien, un escritor conocido, cristiano o no, porque a veces nombramos a los puros cristianos, pero hay hombres que han recibido mucha noción. Un Paolo Coelho, pues, que se me viene ahorita a la mente. Entonces, ¿tú conoces a Paolo Coelho? No, pero ¿sabes qué es él? Un escritor. Y a lo mejor has leído uno que otro libro de él y sabes qué es, qué refleja él en sus libros. Pero lo conoces, ¿sabes quién es él? No. Porque para saber quién es él, tenías que tener convivencia con él, intimar en el mejor sentido de la palabra con él. Ve, así mismo pasa con la escritura. No, yo sé quién es el Señor, aleluya. Para saber quién es Él, hay que intimar con Él. Para saber quién es Él, no basta leer las escrituras. Para saber quién es Él, no basta orar 2, 3 horas, 4 horas. Para saber quién es Él, se hace necesario que intimes con Él, que le conozcas, para que a través de ese conocimiento pueda venir revelación que transforme definitivamente tu vida a una vida mejor. Ok. Fíjate, entonces concluimos, número 1, que una revelación, que en este consenso vinieron varias cosas. 1, revelación divina, en este caso al señor Simón. 2, vinieron bienaventuranzas. 3, transformaciones de vida, de destino, de calidad de vida. 4, se delineó que el fundamento de la edificación de la iglesia es la revelación. 5, garantía de calidad de vida. 6, se entregaron llaves del reino. 7, el respaldo total de parte de Dios para con nosotros cuando nos dice: todo lo que tú permitas, yo lo permito; todo lo que tú prohíbas, yo lo prohíbo. 8, la revelación primero se internaliza
para luego en su tiempo exponerla. Todas estas cosas están allí, están intrínsecas, que necesitan ser reveladas a nuestras vidas, internalizarlas para luego exponerlas en su tiempo. Recomendaciones, como siempre hago al final de cada tema. Espero que este tema haya sido de gran bendición para ti. Recomiéndalo, recomienda nuestro canal de YouTube. En fin, hay muchas cosas que podemos conversar juntos al respecto. Recomendaciones. Esto me recuerda al pastor Pavel que dice: Dios no falla. Fíjate, el Padre nunca, escucha bien lo que te voy a decir, indistintamente de cuál sea tu posición teológica, como yo siempre digo, si me van a catalogar de religioso, yo quiero decirles que bueno, yo no tengo una religión definida. Lo que sí tengo definido es quién es Dios y quién soy yo para con Dios. Fíjate, el Padre nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Aún en las situaciones más adversas e imposibles para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Él es el Dios que realiza las cosas imposibles. Es decir, esas cosas donde nosotros, le explicaba yo a una persona en la mañana de hoy y le decía: mira, en esos momentos cuando tú estás nadando y nadando y nadando y no llegas a la orilla, que las fuerzas te fallan, que estás por alcanzar o por lograr algo y no lo logras y no lo alcanzas y lo has intentado cualquier cantidad de veces y no lo logras, ¿ves? Entonces, en ese momento vas a sentir la suavidad de un empujón, no el empujón agresivo, sino la suavidad de un empujón de parte, perdóname la expresión empujón, pero es algo coloquial. Vas a sentir ese, bueno, podríamos llamarlo impulso, ¿no? Pero es realmente un empujón suave que Dios te da para que llegues al lugar, para que alcances aquello que has anhelado alcanzar. ¿Por qué? Porque Él nunca jamás te va a fallar, aún en las situaciones consideradas por nosotros como imposible, porque Él es el Dios que realiza lo imposible. En ese momento vas a sentir ese empujón. Es más, yo profetizo hoy y en este momento que allí donde tú estás, que necesitas ese empujón económico, ese empujón de salud, ese empujón de fuerza, de ánimo, ese empujón que te reanime, ese empujón que te dé creatividad, ese empujón que te dé un emprendimiento. Yo profetizo, yo declaro, yo decreto, yo determino hoy que Dios nuestro Padre en este momento coloca sus manos sobre tu espalda y te impulsa con amor, con cariño. Es decir, a partir de este momento tú entras en una nueva dimensión, donde el Padre te impulsa, te lleva. ¿Por qué? Porque le has prestado atención al tema, al poder de una revelación. Y Dios va a tratar contigo con revelación y comenzará a traerte revelación para mayor creatividad, para mayores ideas, para mayores emprendimientos. Y vas a comenzar a ver y a disfrutar aquello que no habías disfrutado antes. Y llegó el momento de que estabas a punto de alcanzar la orilla y no lo lograbas con tus propias fuerzas, pero el Dios que no falla, el Dios que nunca te va a fallar, porque Él es el Dios que realiza lo imposible, te impulsa para que logres aquello que hasta hoy no habías logrado. Gloria a su nombre. Por último, te doy la siguiente recomendación. Te di una, te doy la otra. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ves? Porque a veces, oye, este trabajo, y maldecimos a aquellos que nos ha servido de bendición. Ojo con eso. Maldecimos aquello que nos ha servido de bendición. Eso no puede ser. ¿Cómo vas a maldecir tu trabajo
si tu trabajo es el canal que Dios usa para traer la producción a tu vida desde el punto de vista económico. No lo hagas. No maldigas el lugar donde vives, no maldigas las personas con las que vives, no maldigas los canales que Dios usa. Una vez yo usé esta expresión y quedó anclada en el corazón de muchos. Nada está perdido, todo está sembrado. Hoy digo, todo es una semilla, cada acto es una semilla, todo se cosecha. Hay días para sembrar, hay días para cosechar. Tú tal vez estés en el momento que estés sembrando porque no te ha llegado el tiempo de cosechar, pero el tiempo de cosechar te va a llegar. No dejes de sembrar. Todo lo que tú hagas, como dice el Señor, sea de hechos o sea de palabra, hazlo como para el Señor y no para los hombres. En otra oportunidad dije, la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Entonces, con lo que tienes, con lo que puedes allí, entonces haz lo siguiente: haz lo mejor que sabes hacer. Escúchame, por favor. Haz lo mejor que sabes hacer. Haz lo mejor que puedas hacer, pero hazlo con el corazón. Hazlo con toda tu energía. Hazlo con toda tu mente. Hazlo con toda tu atención y concentración. Hazlo con toda tu pasión y verás que el resultado será mejor, porque la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Wow, el tiempo se ha cumplido. Es una lástima, ¿verdad? Porque se pone bien, pero el próximo domingo a las 11:30 de la mañana vamos a continuar con otro tema de interés para todos. Te declaro muy bendecido. Gracias a todos los que se conectaron. No me da la oportunidad de declararles una bendición, pero a todos los declaro muy bendecidos. A todos les doy un fuerte abrazo desde aquí. Ahí está Casebel. Un abrazo también para ti, hija mía. Un abrazo grande, cobertura de Dios en todo. Recuerda esta palabra, esta última frase: haz lo mejor con lo que tienes. Hazlo de corazón, con pasión, con energía, con todo tu corazón, y verás que la excelencia se manifestará. Un abrazo para todos. Que la bendición de mi Padre eterno esté sobre sus vidas, y recuerda siempre el código de honor: vivir en la verdad, vivir en justicia y vivir con integridad y rectitud de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo.